no se va a promover, por lo menos es lo último el último documento que no, no había materias promocionables. Qué desgracia. Ah, no, no sabía lo de la nueva forma de Hola, calificar, o Néstor. sea que no vamos. Hola, perdón, no sé si te dije hola. Eh, no sabía eso, lo de que no nos iban a calificar con nota, y me acabo de entrar recién también que el tema que tenemos, van todas las materias a final. No, en realidad es el tema ese de la nota, no por los exámenes van a seguir siendo como fueron siempre. Ah, ok, El tema es para lo que pasa es que la reglamentación en realidad siempre se baja para primaria y para secundaria, y a lo último viene la información para superior, para lo que es formación terciaria, terciaria no universitaria. Y en el caso nuestro llegó un documento donde los avances se expresan con letras. Alcanzó, no alcanzó, en proceso. Pero bueno, les digo, para ustedes no tendrían por qué preocuparse porque para el caso ustedes rinden examen final, no es que tienen una calificación, no es que reciben una calificación cuatrimestral o trimestral, directamente son 2 parciales y el final, el examen final. claro. Mm. Pero el caso de ustedes no me preocuparía. Es más, yo creo que tienen una gran ventaja, y de que esa gran ventaja es que no se, en principio, no se da de baja a nadie del listado. Es decir, ustedes para poder rendir, si recuerdan el régimen de evaluación dice que para que puedan rendir para que puedan ser regulares, digamos, no pueden tener menos del 65% de asistencia. Eso como mínimo, ¿sí? Y ahora Claro, no se le, la persona o el alumno que no participó en ninguna clase, pero que se inscribió, a esa persona no se le puede dar de baja, no se le puede sacar de la lista. Con lo cual es una ventaja para ustedes, porque supongamos que perdieron el primer trimestre, porque no pudieron cursar o lo que sea, no pudieron participar de las clases, y se unen en el segundo trimestre, en el segundo cuatrimestre, perdón, dije trimestre, cuatrimestre. Se unen después del receso, empiezan a cursar después del receso, y son regulares igual. No sé si se entiende lo que digo. sí, 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 en mi caso justo que yo no podía cursar todos los días porque trabajo a la noche, me es una facilidad esta forma Claro, de... con esto, hola, con esto es como que te vino re bien, digamos, Agua. En tu Y sí, caso, porque... pudiste dar todas las materias. Exacto, yo por eso estoy re contento porque solamente podía ir los lunes, miércoles y jueves, ¿te acordás que te había dicho? Los Sí, sí, me martes acuerdo. Sí, 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 no iba a poder. Y ahora, bueno, puedo rendir todas las materias y eso está bueno. Por lo menos claro. una posibilidad, ¿no? No es lo mismo tenerla que no tenerla, eso está bueno. Al hacerlo a distancia es como hacer la carrera a distancia que siempre quise. Claro, claro, claro. Sí está. Lo que pasa es que el tema de por ahí acá no se nota tanto, pero yo trabajo en técnica, en secundaria, y ahí sí se nota más el inconveniente. Porque verdaderamente no estábamos preparados. O sea, si vos tenés una carrera y la carrera es concursada a distancia, vos ya armás toda la estructura de esa carrera para que se curse a distancia. Esto es como que a los ponchazos se fue armando para que se haga a distancia, ¿no? Y en la Entonces, secundaria pasa algo similar. claro, Yo por lo menos, el único colegio que estamos implementando una plataforma es en el Sagrado. claro, Después es todo por Classroom, lo hemos hecho también por WhatsApp, que me están claro. volviendo por WhatsApp. Es impresionante la cantidad de alumnos que tengo que me envían todos por foto, ¿viste? Y Y tenés que ese, estar preguntando sí, quién es, de qué bueno, curso. sí, bueno, yo ¿Viste? estoy igual. Sí, Y del total, como mucho se habrán puesto en contacto o que están haciendo las actividades un 60% de los chicos, más o menos. tenés suerte. Bueno, en la técnica hay más participación. Yo en la media 7 acá de Pompeya
como Sí, mucho, 4 personas tengo de los 15, y eso. claro, Y en el CENS claro, también, yo tengo chicos de grandes, y te digo, di la primera actividad en marzo, mediados de abril, y recién ahora me están entregando la primera actividad. claro. Eh, Bueno, Y qué de bueno. los 29, 30, tengo 9 nada más que me están entregando. Después el resto, y Claro, uno empieza a preguntar, a indagar, pero viste, problema de acá, problema de allá, problema de esto, problema del otro. claro. Sí, Eh, sí, lo que pasa es que también a veces los chicos verdaderamente hay familias que la están pasando, que es complicado. sí, 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 lo sé. Hay que saber entenderlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ese es el tema. Yo, por ejemplo, en la técnica, en muchos cursos, para mí es mucho más fácil trabajar como lo hago con ustedes por Meet, porque yo doy la clase, les doy actividades y está. Ahora, si no tuviéramos, si no tenemos esta posibilidad, yo a los chicos del secundario, por ejemplo, que les doy, supongamos, hay un espacio de taller que se llama laboratorio de hardware, que es de reparación. ¿Cómo le enseñar a reparar una máquina a un pibe con trabajos prácticos? Es imposible. Tienen que Entonces, hacer videos, subirlos a una claro, plataforma. bueno, sí, hago videos, les envío, y algunos de esos videos van a un sitio en la escuela, a otros que no tienen la posibilidad se los envío por WhatsApp, y eso te lleva un montón de tiempo. Mm. Yo la verdad trabajo mucho más ahora que si fuera a la escuela, me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. A mí me pasa lo mismo, exactamente. Yo no, Pero bueno, trabajo día y noche hasta los domingos, a veces me quedo hasta las 10, 11 de la noche corrigiendo porque no llegás, sino después tenés todo junto. Y te llega por tanto, ¿viste? A veces que, no sé, no tenés mucho trabajo y de repente tenés todo junto. Y ahora se me complica por el tema de los parciales y demás, se me está juntando todo, ¿entendés? Y bueno, hola Victoria, sí, sí, es hace un tema. lo que se puede, ¿no? Hasta Es donde puedo. complicado, es complicado. Consulta, Francisco, ¿sos profe vos también? Claro, del área de secundaria. Yo de comunicación soy. Claro, Ya yo hace soy de 12 años. matemática, Ah, Ah, bueno, bueno. así somos. que estamos todos en la misma. Igual es lindo, a mí la verdad que está bueno, qué sé yo, yo no les cuento, no reniego. No, sí, es mucho trabajo, pero nos gusta, sí, es verdad eso. Al que le Encima, gusta. encima le comento esto y arrancamos. Yo creo que les había dicho que vendo impresoras 3D. Sí. Y es como que hay como, no sé, un boom todos quieren impresora 3D. Y la verdad que por suerte tengo un montón de laburo, pero estoy todo el día trabajando y ya es como que no. Ahora estás todo el día en tu casa, ¿no? Entonces aprovecha. Pero bueno, hay que trabajar, no queda otra. Uy, mientras que haya trabajo hay que Sí, aprovechar. sí, sí. Después cuando no lo haya, cuando pase la moda de las impresoras 3D y venga otro tipo de impresora, es así. Y sí. Les comento que el campus ya está funcionando todo. Lo último que quedaba era instalar el servidor de correo electrónico, que al final utilizamos los servicios de Google, no instalamos un servidor, así que ya está todo funcionando, ¿sí? Buenísimo. Y falta optimizar algunas cosas, pero cuando ingresen se van a dar cuenta que es muchísimo más rápido, Sí, ¿sí? funciona de bárbaro, está re bien. Ahora están dando bien de verdad. Pero bueno, fue un proceso también por cuestiones. Ustedes saben que el servicio se paga con la cooperadora, con lo que pagaron ustedes y sus compañeros. Entonces, eh, es como que a veces cuesta en un colegio que es estatal, piensen que el instituto recibe solamente el dinero para pagarnos los sueldos a los docentes, a nosotros. Todo lo demás tiene que salir de lo que se recauda con cooperadora, ¿sí? Así que bueno. Pero la verdad que quedó bien, o sea, funciona bien ahora. Hay que probarlo con carga, ¿no? Porque la verdad, si uno le hace un testeo a las consultas a la base de datos y demás, ni se mosquea el servidor, porque no, lo máximo que vimos hasta el momento fueron 25 conexiones. Sería bueno por ahí, un día ustedes se ponen de acuerdo, ingresan todos juntos y lo probamos. Pero estaría bueno por ahí testearlo, qué sé yo, con 200 conexiones, que tiene que responder bien. Bueno, vamos a empezar.
Bien. Lo último que, o sea, lo que quedó de la semana pasada fue un trabajo. Tenían que, yo les pasé un código con HTML y CSS, donde tenían que personalizar una barra de navegación. Esto de personalizar se utiliza mucho en web, porque ¿se acuerdan que les decía que uno puede comenzar un diseño o partir un diseño desde una template, desde una plantilla? Entonces, uno se baja una estructura de un código ya armado y lo tiene que personalizar a lo que se necesita. Entonces se utiliza mucho esto de tener un montón de código y luego yo lo ajusto, ¿sí?, a lo que necesito. Entonces, como para que vayan practicando eso, les pasé el código de una barra con menú desplegable simple, pero que tenía bastante CSS. Y había dos propiedades que eran las propiedades que vimos la clase pasada, que abro el trabajo así se los muestro. Así que vamos a partir, hoy vamos a ver un tema más, nuevo, y ya debieran ir pensando en el trabajo que van a realizar. Todavía no lo vamos a empezar, faltan 2 o 3 clases, pero ya debieran ir teniéndolo en mente, ¿sí? Vayan buscando en algún amigo que quieran hacer una página o piensen qué es lo que van a desarrollar, porque eso me lo tienen que presentar antes de comenzar a trabajar. El trabajo práctico era... ¿Usted está hablando del final de esta materia? Sí, sí, lo que pasa es que ustedes para el final van a tener que... Recuerden que el final es del desarrollo de un sitio web, y la defensa del mismo. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso que les va a llevar, depende del tiempo que le dediquen, ¿no? Pero hoy un sitio web descargándose una plantilla, un sitio web institucional se hace rápido, ¿sí? Por ahí en 3, 4 días lo pueden hacer, ¿sí? En el caso de ustedes, la idea es, pueden trabajar con las herramientas que deseen para explicar luego el funcionamiento de ese sitio, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes tengan que exponer el sitio, la exposición va a ser de contenidos y también va a ser de la parte bien técnica, o sea, van a tener que mostrar código. Si yo o un compañero les pregunta algo acerca de cómo funciona una determinada parte de su sitio web, ustedes tienen que referirse al código y explicar, esto funciona porque el código este hace esto, esto y esto, ¿sí? De esa manera. Así que yo calculo que más o menos es un trabajo que a ustedes les va a llevar 1 mes y medio, 2 meses. Y luego vamos a ir... Sí, este trabajo es grupal. Luego vamos a ir puliéndolos y yo les voy a ir dando una mano clase a clase como para que puedan, por grupo, ¿no? Como para que puedan ir avanzando en donde se vayan quedando, ¿sí? Bien, bueno, acá tengo el trabajo práctico. Lo que tenían que hacer era, primero el trabajo estaba con el CSS, ¿sí?, implementado en la forma 2. Ustedes tenían que separar ese archivo, ese código CSS y poner las reglas en un archivo aparte, ¿sí? Luego tenían que personalizar la barra de navegación cambiándole colores y tipos de fuente. Luego tenían que agregar algunos enlaces más, ¿sí? Y por último tenían que incluir esta barra de navegación personalizada ya en alguno de los diseños que tuvieron que haber hecho en el trabajo práctico en la actividad anterior, ¿sí? Esa es la idea. Y acá están las propiedades que trabajamos la semana pasada, fueron la propiedad overflow y la propiedad position, ¿sí? Bien, antes de pasar a las preguntas, ¿alguien pudo hacerlo y quiere que lo veamos? ¿Quiere mostrarlo?
Aunque sea solamente la personalización de la barra de navegación, no la implementación de la barra ya en el diseño de una página. Pero si alguien lo quiere mostrar, lo vemos. Si alguien lo pudo hacer. Vamos a hacerla más corta. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Lo pudo terminar? Ahí hay uno que dice que sí. Maxi. Sí, lo de la barra. Lo de la barra personalizada, ¿eh? ¿Querés mostrarlo, Maxi? Sí. Sí, Gonzalo, me acuerdo. Bien. ¿Querés compartir, Maxi, así la vemos? Está bien, no hay drama. Sí, sí, mandalo que lo veo por WhatsApp. Se tienen que animar a mostrar las producciones que hacen, porque miren que después, cuando en el final van a tener que mostrar el sitio completo, van a tener que hablar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a los trabajos? ¿Algo que no hayan podido avanzar porque surgieron dudas o no quedó claro algo? ¿Alguna pregunta? A mí me quedó todavía por hacer la actividad anterior, profe, no llegué todavía con el trabajo práctico número 6, no No hay, lo terminé de hacer. no hay problema. Los que vienen un poquito atrasados con las actividades no se hagan problema. Yo les dedico un espacio a cada clase para que planteen dudas, ¿sí? Pero no hay drama, no hay problema, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Profe, Sí, le hago una consulta. Vamos a llegar a ver, yo navegando un poco, vi algunas sí, páginas que tienen buscadores internos. sí. ¿Eso lo vamos a llegar a ver con usted? No, no. Para hacer un buscador ya hay que programar. No, vamos a ver seguramente ya llegando al final algo de JavaScript, pero a lo sumo simple sobre los elementos que están cargados en la página, ¿sí? Pueden llegar a entender ese código. Pero no, Claro, es claro, todo. a eso me refería. Sí. Sí, eso, algo básico podemos llegar a ver. Pero ya a fin de año. Hoy lo que vamos a comenzar a trabajar es el tema de, por ejemplo, vos hablaste de una búsqueda. Cuando quiero realizar una búsqueda en un sitio web, tengo que ingresar el elemento de búsqueda, ¿sí? O el string que quiero buscar, en alguna etiqueta, ¿sí? Un elemento que me permita realizar un ingreso. Porque todas las etiquetas que nosotros vimos hasta el momento hacen que el navegador me muestre contenido, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago si quiero, por ejemplo, hacer que en una página de un sitio web el usuario pueda ingresar algo, ¿sí? Después vamos a ver cómo tratar o cómo darle tratamiento a ese algo que me ingresa el usuario. En una estructura estática podemos realizar una búsqueda en forma local. Por ejemplo, si generamos una búsqueda sobre una página que el navegador tiene cargada, el usuario ingresa un string y lo que hacemos es recorrer todo el texto. Recuerden que es texto plano lo que tiene un navegador. El texto que el navegador está mostrando, ¿sí? A ver si encontramos coincidencia. Esa búsqueda sigue siendo estática porque se genera todo en el equipo local. Ahora, hay otros elementos que me permiten hacer ingresos. Supongamos cuando ustedes se loguean al correo electrónico, ¿sí? En un cliente de correo, o cuando, no sé, cuando ingresan a Facebook, por ejemplo, ¿sí? Ustedes ahí tienen algunos campos, algunas cajas de texto, donde ingresan su nombre de usuario y su contraseña.
Ahora esa búsqueda no se realiza en forma local, ¿sí? Eso ustedes piensen, por ejemplo, cuando ingresan a Facebook, se coteja el nombre de usuario que ingresan y la contraseña, ¿sí? En una base de datos que está en forma remota, no está en la computadora, ¿sí? Y eso va a haber del otro lado, ¿sí? Un programa, un script, ¿sí? Que busca en una base de datos y va comparando lo que ustedes ingresaron con lo que está guardado, ¿sí? En un campo de esa base de datos. Si encuentra concordancia entre el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? Les devuelve el proceso el login, se lo devuelve como un OK y ustedes ingresan al sistema. Por ahora, eso nosotros no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es cómo se arman, ¿sí? Las estructuras que permiten que el usuario pueda realizar un ingreso, ¿sí? Y eso en una página web se arma a través de formularios, ¿sí? Un formulario me va a permitir procesar información que el usuario ingresa, ¿sí? De manera conjunta, como si fuese un único dato. Procesa todo lo que está entre el formulario, que son etiquetas que se denominan form, ¿sí? Y los procesa mediante un método, ¿sí? Y ejecutando una acción determinada. Los métodos que utilizan los formularios son dos. A un método se lo denomina get, que es el menos utilizado, ¿sí? Pasa los parámetros por la URL. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes ingresen algo, ese algo que ingresan, ¿sí? Lo van a poder visualizar en la barra de direcciones del navegador, ¿sí? En cambio, cuando ustedes utilizan el método o el formulario, envía los datos por método POST, ¿sí? Los datos esos que ustedes ingresan van ocultos, ¿sí? No se muestran en ningún lado, vamos a decir. Este último es el método más utilizado, ¿sí? Y en cuanto a la acción que ejecuta el formulario, a esa acción generalmente va a ser la ejecución de un script. Pueden, por ejemplo, sin programar absolutamente nada, pueden hacer que los datos que ustedes cargaron en el formulario se envíen por correo electrónico, ¿sí? Sin programar absolutamente nada. Pero generalmente los formularios ejecutan en PHP. O en PHP o en JavaScript, generalmente en PHP, que es un lenguaje de programación, ¿sí? De páginas web. Sí, Aníbal. Y le iba a consultar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos diseñar una página, Sí. el cual nos pasan ciertas estructuras, nos pasan todo el diseño, y es una página, supongamos, gastronómica, Sí. donde por los motivos económicos siempre va variando el precio del producto, ¿no? Sí. Nosotros, ¿cómo podríamos generar una página en la cual el usuario modifique los precios de ciertos Sí, productos? la única forma de hacer eso es programando, no se puede hacer como lo vamos a hacer nosotros. Sería una instancia más allá de lo que estamos viendo. Si necesitas eso por una cuestión que lo tenés que hacer sí o sí, vos haces la estructura, digamos, el sitio web para la práctica profesional, ¿sí? Y la otra parte, particularmente, o sea, me consultás por mail o por WhatsApp, ¿sí? Te lo digo, voy tirando ideas a vos de cómo hacerlo, ¿sí? Dale, Pero dale. Yo lo, requiere un montón de cosas más. Ahí requiere ya que escribas en una base de datos, que generes una sesión para que un usuario pueda ingresar. Es un poco más complejo, ¿sí? Necesitas otros contenidos, digamos. Sería una estructura ABM, ¿no, profe? Tendría que hacer, en realidad, para este caso y para todas las estructuras que permiten escribir, leer, ¿sí? O modificar una base de datos, siempre son ABM. Todo termina siendo ABMs. Sí. ¿Sí? Para los que una ABM es alta, baja, también lo van a ver como ABML, es alta, baja, modificación y listado. ¿Sí? También lo van a ver como CRUD, ¿sí? CRUD es Create, Read,
dije CRUD, sería create. Read, update, Create, update y delete, falta una. delete. Delete. Es crear, actualizar, borrar y dar de baja, eliminar. Eso siempre es lo mismo para todos. Si vos querés generar un sitio que permita, supongamos, trabajar con usuarios, vos a ese usuario lo tenés que dar de alta, ¿sí? Ahí tenés el alta. Ese usuario por ahí cambió el celular y tenés que modificar el dato teléfono. Ahí se hace el update. Si el usuario no es más usuario del sistema, le tenés que dar de baja. ¿Sí? Ahí lo eliminaste. ¿Sí? Sí, claro. Pero todo es lo mismo. Si son artículos, es lo mismo. Vos cargas un artículo nuevo. En el caso tuyo, que vos decís son productos de repostería, qué sé yo, vendés tortas. Tenés que cargar una torta nueva, le es un alta. Tenés que ingresar el precio, ¿sí? También es parte del alta. Tenés que modificar ese precio, es una modificación. Ya no vendés más esa torta, la tenés que eliminar. ¿Querés hacer un listado de torta? Tenés que generar el listado. ¿Sí? Es todo en base a lo mismo. ¿Sí? Sí, Así que bueno. lo que yo quería hacer es, porque mi hermano se dedica a lo que es gastronomía Y y querías hacer un sitio para eso. sí, le voy a hacer un sitio para eso, Bueno, ya lo vos hablé con él. andá pensando primero la parte estática y después vemos la parte dinámica. Sí. Igual yo ¿Sí? estaba viendo, como él hace lo que es comida, pizza, empanadas y eso, también me fijé la página esta de Pizzería Los Troncos de Padua Sí. y tienen la estructura que nos pasó usted el otro día y no tienen los precios, digamos, pero O sea, se puede hacer, vos podés hacer lo que podés hacer, si no son muchos productos, podés pasarle el código del HTML y le mostrar a tu hermano es una pavada hacer la modificación sobre el código. Que vos le decís qué tiene que cambiar, dónde están los precios y ya está. Es bastante simple. Pero si querés hacer una interfaz para que se pueda cambiar, ya es otra cosa. no, pero él es peor que yo en esto, profe. Ah, entonces Apenas maneja WhatsApp. tenés que hacerlo. Hay que Pero hacerlo, bueno, sí o sí. bien, les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con esto. ¿Sí? Directamente vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo por ahí más dinámico. Les voy mostrando los elementos, ¿sí? Vamos haciendo un pequeño desarrollo para que lo vayan viendo. Y cualquier cosa van preguntando sobre el código, ¿sí? Les comento, esperen que, un segundito que no sé dónde puse el lápiz. Acá está. Les Cambió comento. de habitación, profe. No está en el mismo Sí, lugar que siempre. no. Son observadores ustedes. Me mudaron, me mandaron al lavadero. Qué feo, qué feo. Le sacaron la oficina. Sacaron la oficina y me mandaron al lavadero. Alégrese No, de que igual no. tiene internet en esa parte de la casa. ¿Cómo? Alégrese de que tenga internet en esa parte de la casa, porque lo puedo haber mandado a una parte en la que el internet sea más débil y la llamada se va entrecortando mal. ¿Así? No, pero eso fue internet anda mal en todos lados. Están dando, por lo menos es lo que, con todos los que hablo, están dando mal. ¿Sí? Para mí Bien. yo lo veo bien, dice que estoy en una parte en la que el internet apenas si llega a 2 barritas. Pero eso tiene que ver con la intensidad de la señal del equipo que tengas. Depende de donde estés. Sí. Es ¿Cuántas que paredes? mi casa es una que tiene como dos, una enfrente y una atrás, y yo estoy en la parte de atrás. Y el modo de internet está justo en la casa de enfrente, no alcanza mucho hasta acá. Claro, ahí está el tema. Ujú. Bien, les comparto la pizarra y les comento algo y después ya directamente pasamos al código. Les voy a compartir la pantalla completa. Ahí debieran ver la pantalla. Y ahí puse la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra?
Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, en principio vamos a trabajar con formularios. Formularios en HTML. ¿Sí? A partir digamos, del desarrollo de lo que es HTML5, se agregaron un montón de recursos para los formularios que antes había que sí o sí, había cuestiones que había que hacerlas programando, había que hacerlas en JavaScript. HTML5 y las nuevas reglas CSS permiten darle solución a un montón de cosas que antes había que programar un montón, ahora se solucionó todo, ¿sí? Con una sola línea de código HTML y algo de CSS, yo puedo hacer que un usuario un número y validarlo, ¿sí? Un mail y validarlo, una fecha y validarla, ¿sí? Es mucho más simple. Bien, para los formularios se utiliza la etiqueta form, ¿sí? El formulario siempre va a ir acompañado de un par de atributos, ¿sí? Uno es el atributo método, el atributo método, el método, puede ser get o puede ser post, ¿sí? Generalmente se utiliza el método post. Recuerden que la diferencia es que el método get envía el contenido del formulario, ¿sí? Los parámetros del formulario van a ir a través de la URL, ¿sí? De la conexión que está en ese momento en el navegador. Si quieren ver la ejecución, por ejemplo, del método get, pueden realizar una búsqueda, ¿sí? No sé, en Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? El método post, en cambio, envía los datos completos del formulario, ¿sí? Pero ustedes no los ven en ningún lado, esos datos. Generalmente, cuando se escribe una base de datos, los datos se envían por post, y cuando se realiza una búsqueda, ¿sí? O se pasa un parámetro particular, se envían por método get, ¿sí? La mayor parte de las veces van a utilizar el método post. Luego, el formulario va a ejecutar una acción. Hay un atributo, que es el atributo action, ¿sí? Y el action va a tener siempre una forma como la siguiente. Por ejemplo, proceso.php, ¿sí? También el formulario lo van a ver acompañado muchas veces por un nombre, pero por ahora acá no lo vamos a colocar. Lo importante es que tengan el método, ¿sí? Y la acción. Dentro del formulario se pueden encontrar todas las etiquetas HTML que vimos, ¿sí? Pero particularmente van a haber algunas etiquetas que son propias, ¿sí? De los formularios, como por ejemplo la etiqueta label. La etiqueta label es para colocar una etiqueta referenciando, ¿sí? A un elemento de entrada del formulario, ¿sí? Una leyenda, mejor dicho. Vamos a crear un formulario donde el usuario va a ingresar su nombre y luego va a ingresar una contraseña, ¿sí? Por ejemplo, para ejecutar un proceso de login, ¿sí? Entonces, con el label yo voy a colocar la leyenda, ¿sí? Del formulario, el texto que quiero que diga.
Muchas veces lo pueden armar directamente con un label o pueden colocar todo el contenido dentro de un P y trabajar el P como si, o sea, todo el contenido del label y el ingreso dentro de un párrafo. A ver cómo hacerlo. Por ejemplo, en el label yo voy a decir para quién va a ser, ¿sí? Para qué elemento de entrada, ¿sí? Va a ser esa leyenda, esa etiqueta que yo voy a mostrar en el navegador, ¿sí? Entonces voy a decir label for, y acá voy a hacer referencia a un atributo, o sea, una propiedad del elemento de entrada. Como acá se va a ingresar un nombre, voy a colocar label for nombre. Esto que coloco acá, que lo llamo nombre, piénsenlo como si fuera una variable, ¿sí? Como esto va a hacer referencia a un nombre de usuario que va a ingresar el usuario, le coloco nombre, ¿sí? El mayor de la etiqueta y ahora la leyenda que quiero mostrar, ¿sí? Por ejemplo, ingrese usuario. Cierro la etiqueta label. Y ahora viene otra etiqueta muy utilizada en los formularios, ¿sí? Que es la etiqueta input. Observen que el label tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, ¿sí? Y este input va a tener un montón de atributos tipo, type. El type me va a indicar, ¿sí?, qué es lo que se va a ingresar en ese formulario, en esa casilla de texto o de entrada. Dije texto, pero por defecto va a ser texto, pero pueden ingresar cualquier cosa ahí. Haciendo una analogía, aunque no es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes declaran una variable, a esa variable le asignan un tipo de dato, ¿sí? Un entero, un real, un string, un carácter. El tipo va a ser referencia a lo que voy a ingresar. Si voy a ingresar texto, el type va a ser text, ¿sí? Si voy a ingresar una contraseña, que es lo que vamos a hacer, el type va a ser password, ¿sí? Si voy a ingresar, por ejemplo, una edad, el type va a ser number, y así sucesivamente. Luego vamos a ver todos los tipos. Entonces, en el input, lo primero que voy a colocar es el tipo, el type, ¿sí? Voy a decir type. Esto, si el ingreso va a ser texto, ¿sí? Por defecto el type de un input es text. Pero acá siempre se aclara, ¿sí? Type igual text. Ahora a ese input le voy a colocar un nombre, un name. Es otra propiedad. La propiedad name va a ser la misma, ¿sí?, que coloqué acá en el label. Porque ese label justamente es para este input. De esa manera los relaciono por el atributo name. Entonces, name, nombre. Bien, por ahora vamos a hacerlo solo hasta ahí. Lo que podemos ingresar también, con el name hago referencia al input, ¿sí? Pero si quiero pasar, por ejemplo, una propiedad o quiero pasar una regla CSS a este name, a este input, también le voy a colocar un ID, ¿sí?, un ID. Y ese ID, generalmente en los inputs, es el mismo que en el name. Recuerden que esto es arbitrario, ¿sí? Al input, en HTML5, pueden no colocar recuerden la barra.
Yo acá lo cerré con la barra, esta barra puede no estar. Ya tenemos nuestra primera línea. Vamos a generar un salto para colocar abajo el ingreso de la contraseña. ¿Sí? Un BR. Estamos abajo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Label for. Le voy a colocar pass. Ingrese. Contraseña. Barra label. Ahora viene el ingreso, el input, el type de este input va a ser password. El name es pass y el ID también es pass. Acá no le coloco la barra. ¿Sí? Podemos también imprimir el salto acá. Y por ahora voy a cerrar acá mi formulario. Igual a esto después le vamos a agregar algo más. Simplemente porque quiero ir probándolo. Barra form. Esto mismo que tienen acá, ¿sí? Ahora vamos a escribir el código. Recuerden esta línea, ¿sí? Y recuerden que solamente por ahora utilizamos dos etiquetas, ¿sí? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es cómo maquetar esto. Porque recuerden que esto sin un procesamiento no me sirve para nada. O sea, ¿para qué quiero que el usuario ingrese un nombre de usuario y una contraseña si luego no hago nada con eso? El procesamiento de datos lo va a hacer esto que está acá, esto que dice proceso.php, que es un script, es un programa que toma estos datos y con esos datos hace algo. Vamos al Sublime. Generamos una estructura. Vamos a guardar esto. Y vamos a colocar acá formulario. Bien. ¿Me escuchan bien o se escucha cortado? Yo lo escucho bien, ¿Me profe. escucha bien? Listo. Yo lo escucho bien también, profe. Bueno. Sí, se escucha bien, profe. Bien. Dentro de la etiqueta body, dentro de body, recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos, ¿sí? Dentro de body. ¿Sí? Primer etiqueta que vamos a utilizar, etiqueta form. El método, ¿sí? Vamos a colocar post. El action, vamos a colocar esto para que vean qué pasa. Proceso.php. ¿Sí? Vamos a decirle que llamo un script y para que vean ustedes qué es lo que va a pasar. Vamos a cerrar la etiqueta form, formulario, ¿sí? Vamos a ir generando nuestro formulario. La primera etiqueta que usábamos era un label, ¿sí? Decíamos que ese label era para un name o para un elemento input con name nombre, ¿sí? Acá va la leyenda, o sea, el literal, lo que quiero que el navegador muestre. Habíamos puesto ingrese usuario. Luego el input. El type habíamos dicho que es text,
si yo no pongo nada, ¿sí? El navegador entiende que ese type es texto, ¿sí? Y el name es nombre, ¿sí? Y el ID, también por más que por ahora no lo usemos, también es nombre, ¿sí? Y en el primero pusimos la barra. Generamos un salto. Lo mismo, el label, el for habíamos puesto el para un pass. Ingrese contraseña. Vamos a acá arriba. Ingrese contraseña. Vamos a poner acá arriba, acá los dos puntos. Cerramos el label. Vamos con el input. El type de este input va a ser password. El nombre va a ser pass. ¿Sí? Y el ID va a ser pass. ¿Sí? Generamos un salto acá. Bien. Vamos a guardar esto. Ahora, vamos a ver qué se ve. Observen que ahí tenemos nuestro formulario. ¿Sí? Yo ingreso acá el usuario, ¿sí? Por ejemplo, prueba, y fíjense en qué pasa cuando ingreso la contraseña. Los caracteres, ¿sí? Por cada carácter que pulso, el navegador me muestra, ¿sí? Vamos a decir un asterisco. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado cuando ingresan una password, porque en realidad yo el carácter lo estoy ingresando, ¿sí? Por más que el navegador me muestre un asterisco, el carácter está ahí. Hay programas que si ustedes dejan, a veces uno tiene costumbre de, más que nada cuando usa equipos por ahí que lo utiliza solamente una persona, dejar guardadas contraseñas y demás, ¿sí? Eso es un problema porque si a ustedes le roban la máquina, ¿sí? Pueden obtener sus contraseñas luego. ¿Sí? Lo mismo cuando usan un equipo de uso público, siempre es conveniente que lo hagan con sesiones privadas. ¿Sí? Bien, hasta ahora, esto por supuesto no tiene ningún tipo de estilo, ¿sí? Está tal cual lo estamos viendo. ¿Sí? Si ustedes quieren que ese formulario tenga una salida determinada, a esa salida hay que armarla. ¿Sí? Hay que armar el CSS para generar esa salida. ¿Sí? Algo muy simple es hacerlo dentro, por ejemplo, de una etiqueta div. ¿Sí? Colocar este contenido, etiquetas div. Pero eso se los dejo a ustedes. ¿Sí? Bien, vamos a ir trabajando un poquito con los types de los elementos input. ¿Sí? Dentro de este input me va a permitir trabajar con algunas propiedades ya del input. Por ejemplo, yo puedo decirle acá, observen que por defecto esto me hace un tamaño determinado. ¿Sí? Puedo trabajar el atributo size que me permite tamaño, el largo vamos a decir, ¿sí? de ese input. Y observan, ¿ven? A este lo hice un poquito más largo. Ahora acá yo puedo ingresar, ¿sí? Un montón de caracteres. Es más, puedo seguir escribiendo. Si yo quiero limitar al usuario en cuanto a la cantidad de caracteres que ingrese en ese input, lo voy a hacer
mediante el atributo maxLength, ¿sí? Por ejemplo, 10. Vengo ahora al input. Fíjense que ahí tengo que hacer foco sobre el input. Solamente, si observan, me dejó. Yo ahora sí, sigo presionando teclas y no me deja ingresar más caracteres, ¿sí? Y ahí quiero escribir el 10 y no me permite. Máximo pueda cargar 10 caracteres. Si quiero que aparezca algo en el input, ¿sí? Por defecto, voy a utilizar el atributo value, la propiedad value, ¿sí? Y entre comillas coloco lo que quiero que se vea, ¿sí? Por ejemplo, usuario. Cuando actualice, ahora acá se ve usuario. Van a ver en muchos formularios donde ustedes ven en letra como si fuese un fondo de agua, ¿sí? Lo que deben ingresar ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo que ingresar el nombre de usuario, pero acá este usuario está como un valor, está escrito sobre el input, ¿sí? Y quiero que ahí haya una ayuda, ¿sí? Esto solamente funciona en los navegadores versiones nuevas y es una implementación de una propiedad de HTML5, que es el atributo placeholder. Holder es, yo voy a mostrar ahí como una marca de agua. Por ahí, por ejemplo, ingrese usuario. Lo que el usuario es como una ayuda para el usuario, ¿sí? Actualizo. Tengo que sacar el value para que esto funcione. Fíjense en que ahora no es lo mismo porque ahora yo voy a escribir sobre lo que me está mostrando. ¿Ven? Ahora escribo ahí y eso se borra. ¿Ve? Esas son algunas de las propiedades, ¿sí? Que puedo trabajar en un input. Por supuesto que este size que yo puse acá, ¿sí? Lo puedo trabajar con la propiedad width en una regla CSS. Generalmente se hace de esa manera. Esto, si quieren que queden todos iguales, una forma rápida, pueden utilizar esta propiedad, ¿sí? Si no, con una regla CSS, le modifican la propiedad width, el ancho, digamos, para ese input. Bien, vamos un poquito ahora los type, ¿sí? Para los input. Hasta ahora vimos dos. Uno es el type text y el otro es el type password, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hacer una cosa, los vamos a ir probando. Yo me voy a colocar acá en la pizarra y los vamos a ir probando. Types de los inputs. Entonces teníamos text, password, checkbox, radio, reset, submit, email,
URL, file, date, time, week, month, había una propiedad que funcionaba en HTML hasta el 4.0.1 que era datetime. Propiedad en HTML5 sola ya no funciona, ¿sí? Es datetime-local. ¿Sí? Es para ingresar día, mes y año y la hora local. ¿Sí? Number la había puesto. Number, color, text, password, checkbox, radio, reset, submit, email, URL, file, date, time, week, month, that time local, number, color, y button. Si me olvidé de alguna, ahora las buscamos y las agregamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas. Propiedad checkbox. Perdón, tipo checkbox, type checkbox. Vamos a, por ejemplo, el checkbox se utiliza cuando queremos, es un input de selección, y se utiliza cuando queremos que el usuario una o varias opciones, ¿sí? De una lista de selección que pueda elegir una, dos, tres o todas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar primero el ingreso o tenemos allá. Bien. Vamos a colocar un P acá. Este P va a decir seleccione, por ejemplo, deportes de interés. Entonces, input, el type va a ser checkbox. El name va a ser, por ejemplo, fútbol. El ID va a ser fútbol. Este acá no va a ser fútbol, va a ser deporte o deportes. Bien. Ahora vamos a colocar el label. Fíjense que lo estoy haciendo al revés. Voy a hacer que aparezca primero el input y después la leyenda. Label for deporte.
Vamos a guardar. Y vamos a ver cómo se ve esto. Actualizo acá. Si ustedes se fijan, apareció. Seleccione deportes de interés, ¿sí? Y abajo tengo fútbol. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como esta estructura va a ser igual, me copio esto. Algo importante. El name tiene que ser el mismo en todos. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el ID. Recuerden que el ID tiene que ser único. Pero bien, ahí ya lo tenemos armado completo. Esto después ustedes le dan la forma que quieran. Ahora tenemos selecciones de deportes de interés, fútbol, natación, vóley y karate. Yo puedo seleccionar, ¿sí? Además, el tema es cómo hago ahora para diferenciar cada uno de estos, ¿sí? Si quiero diferenciar cada uno de estos, los voy a hacer en base a el valor, ¿sí? Lo que tengo que agregarle ahora, por ahora no lo vamos a utilizar, pero después de alguna manera yo tengo que poder determinar que el usuario, por ejemplo, seleccionó uno de estos, supongamos seleccionó fútbol y seleccionó karate, ¿sí? Y a eso lo vamos a poder hacer mediante el atributo value, ¿sí? Acá el value no es igual al value que utilizamos acá en el input, que lo que hacíamos era mostrarlo a ese valor, ¿sí? A este value yo le voy a colocar también, para referenciarlo, fútbol, ¿sí? El siguiente va a tener el value, que va a ser natación. Para este vóley y karate. ¿Sí? Y de esa manera luego los voy a poder diferenciar. Ahora, si yo quiero que, por ejemplo, si actualizo acá, supongamos que yo necesito que alguna opción esté checada de antemano, ¿sí? Entonces, esa propiedad que va a permitir que esté seleccionada una, ¿sí? Es la propiedad checked, ¿sí? Esto pueden colocarla checked igual checked, o simplemente colocando checked va a funcionar, ¿sí? Que esa propiedad de entrada, ¿sí? Cuando el navegador carga mi formulario, aparezca checada, ¿sí? Lo van a ver así, o también lo van a ver así, ¿sí? Es medio redundante colocar checked igual checked, ¿sí? Con colocar checked ya está. Porque esa y esta estén checadas. ¿Se ve? Pero eso depende de lo que ustedes necesitan hacer en su sitio web. Supongamos que ustedes necesitan que ciertas opciones del formulario, esas sí o sí, tengan que estar seleccionadas. Entonces, de entrada las checan ustedes. Y el usuario después
o tildan todas y quieren que el usuario destilde las que no son, ¿sí? Depende de lo que quieren, lo que ustedes quieran hacer. Profe, consulta. Sí, ¿Y si nosotros quisiéramos solamente que el usuario seleccione una sola opción? con esto no se puede. Para eso es el type radio, ¿sí? O Puede sea, ser que no es que se no se pueda. puede, se puede hacer, se puede hacer si nosotros queremos que el usuario seleccione una sola. Si vos lo programás, depende cómo vos hagas el script, lo podés hacer en realidad. Pero generalmente los checkbox se utilizan para cuando vos querés que el usuario elija varias opciones, y cuando querés que elija una y solo una, se utilizan los radio buttons. Pero los input radio, perdón. ¿Sí? Perdón, tenés razón, Pero si vos a esto lo programás, vos podés hacer que el usuario elija una sola. me confundí Sí, con el radio button yo, porque el pero radio lo tenés- button, si vos le pones el mismo nombre a las opciones, te deja te deja seleccionar una sola. solamente. Exacto. Claro, exactamente. Pero ojo que te repito, esto si vos lo querés hacer así, lo podés hacer, ¿eh? Sí, Lo sí, que sí, pasa sí. es que no se suele utilizar de esta manera. Claro, perdón, me confundí yo. No, está bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Voy muy rápido o vamos bien ahí? Todo bien, profe. Bueno, bien. Ahí que lo nombró Ezequiel, vamos a trabajar ahora con, vimos, justo mira, el radio está abajo. Radio. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos el salto, vamos a... Ahí entró alguien. Hola, Gabriel. Vamos a, por ejemplo, necesitamos ahora que el usuario ingrese un rango de edad, que nos ingrese, por ejemplo, el sexo, ¿sí? En el sexo es por ahí más utilizado. Nosotros necesitamos que el usuario elija una y solo una de las opciones, ¿sí? Entonces, me olvidé de una, ahora me estoy con eso que comenté, después les voy a agregar un type, en realidad es un elemento que falta para el formulario. Bien, vamos a colocar acá, sí, vamos a hacerlo con un P. Seleccione sexo. Y ahora acá lo vamos a hacer al revés. Label for sexo. Por ejemplo, femenino. El input. El type va a ser radio. El name sexo. El ID sexo. Y el value. Esto podría no estar ahora. Yo se los pongo para que ustedes se acostumbren a ponerlo y lo hagan siempre, ¿sí? Y el value va a ser femenino. Bien, ya tenemos el primer input. Hacemos un salto. Y vamos al otro. Me voy a copiar todo, así lo hacemos más rápido. Copio esto. Pegamos ahí. Label for sexo. Y acá sí es importante lo que comentaba recién Ezequiel. El name, al igual que en el checkbox, tiene que ser el mismo. La diferencia es que si acá no coloco ahora después lo vamos a ver, si no coloco el mismo name, me va a dejar, por más que el type sea radio, seleccionar más de una opción. Masculino. Radio, sexo, y acá el value va a ser igual, masculino. ¿Sí?
Bien, guardamos esto. Estamos bien acá. Profe, le Y faltó una actual. S, no masculino. Gracias. Ahí está. Seleccione sexo, femenino, masculino. Puedo seleccionar este y fíjense en que si hago clic acá, me deselecciona el de arriba. Se usa mucho para esto. Ustedes le dicen al usuario, ingrese su, qué sé yo, rango de edad, ¿sí? Y colocan entre, por ejemplo, 0 y 12 años, ¿sí? 13 y 16, o 13 y Cuando 17. hacemos algún trámite, profe. Claro, 18 y 25. ¿Sí? Fíjense en que esto a ustedes les va a permitir, dentro de los ingresos que pueda hacer un usuario, está contemplado, no sé si todo, pero el 95% de los casos. ¿Sí? Si el name, ¿sí?, del elemento input con type radio no es el mismo, voy a poner sexo 1 acá. Lo que hice fue modificar el name. Fíjense en qué pasa. Tengo que actualizar. Me deja seleccionar los dos, y eso está mal. ¿Sí? El name, tanto de los type checkbox o de los type radio, tiene que ser siempre el mismo. ¿Sí? Observen que acá ahora me va a dejar seleccionar uno. ¿Sí? Y también por defecto, ustedes pueden decirle, perdón, que uno de ellos esté checado. ¿Eh? ¿Se ve? Bien. Vamos al siguiente type. El siguiente es reset. ¿Sí? Vamos a colocar un botoncito abajo. Le voy a dar otro BR para hacer otro salto. Y acá directamente vamos a hacer el input, no sin ningún label. ¿Sí? El type va a ser reset. Acá el name va a ser borrar. El ID también va a ser borrar. Y observen esto. Actualizo acá y apareció restablecer. Yo cargué datos acá. ¿Sí? Selecciono cosas. Voy acá, le doy restablecer y resetea el formulario. ¿Sí? Y a este restablecer que está acá, pero yo puedo poner lo que quiero que diga. Con el value, ¿sí? Por ejemplo, borrar o limpiar. O le dejan restablecer, eso como ustedes quieran. ¿Sí? Ahora dice limpiar. Entonces, agrego cosas, ¿sí? Modifico. Recuerden que acá yo había dejado algunas checadas. ¿Sí? Modifico acá y ahora vuelve, lo resetea el formulario. ¿Sí? Este botón generalmente lo van a colocar al final del formulario, por si el usuario quiere, se arrepintió de enviar los datos o algo por el estilo, quiere enviar datos nuevos, le dan limpiar, borrar, restablecer, ¿sí? Con el type reset. ¿Sí? Bien. Vamos a el type submit. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Por qué no borra las opciones y solamente borra el usuario y contraseña, el reset? No, sí las borro las opciones. Lo que pasa es que están checadas ya. Yo acá, por eso. ¿te acordás que si yo acá le saco la... Si yo borro el cheque, te borraría todo. Sí, ahí se borra todo. Listo. Lo hice en las de arriba nada más, ¿ves? Supongamos que selecciono ahí, limpiar. ¿Sí? Es porque ya estaban checadas
por defecto, digamos, ¿sí? Bien. A este reset lo vamos a ir dejando abajo. Y el submit lo vamos a hacer. Este ejecuta el... Sí, podemos referenciarlo también. Vamos a colocar. Enviar. Y acá, por defecto, si ustedes se fijan, también genera un botón que dice, por defecto dice enviar. Clic acá, lo que hace es ejecutar el action del formulario. Observen que como acá yo le puse que ejecute un script que se llama proceso.php, ¿sí? Cuando lo ejecuta, el proceso no existe, con lo cual me muestra no se ha encontrado un archivo, ¿sí? Porque ustedes recuerden que si observan acá, fíjense en esto. Nosotros ahora esto lo estamos ejecutando en forma local, ¿sí? Cuando esto se ejecute en forma remota, es decir, se haga una petición HTTP o HTTPS a un servidor remoto, ¿sí? Lo que va a ir acá, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, https www.dominio.com.ar/index.html o index.php. Nosotros ahora va a ser barra index.html. Ahora yo estoy solicitando que se ejecute este archivo, este que se llama proceso. ¿Sí? Como no lo encuentra, me muestra un error. Esto si fuese real, yo lo que haría es enviar una petición. En este caso la petición, se hace una petición PHP. Entonces del otro lado hay un servidor web. Ese servidor web, en un muy alto porcentaje, va a ser Apache, ¿sí? Que es el servidor web más utilizado en el mundo. Entonces, Apache, ¿qué hace? Toma esa petición, se fija, la petición tiene extensión HTML. Si tiene HTML, la resuelve él. Va y busca dentro de su directorio público, que se llama htdocs o www o public HTML, directorio público, el archivo index.html. Al encontrarlo, lo devuelve y me muestra el inicio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a colocar acá en el navegador isft 177.edu.ar. Esto va a buscar, ¿sí? Y me va a cargar por defecto el campus. Ahí me cargó el campus. Lo tenía cacheado el campus, por eso. Fíjense en que lo que hizo fue buscar el archivo index.html y me lo muestra, el navegador lo representa, digamos. ¿Sí? Pero eso lo resolvió Apache. Ahora, si la extensión del archivo no es HTML, sino que es PHP, ya Apache no lo puede resolver. Entonces, ¿qué hace? Se lo pasa, ¿sí? al servidor PHP. Toma ese archivo y puede hacer dos cosas. O escribe código HTML y me lo devuelve, o lee y escribe en una base de datos y me devuelve el resultado de esa operación en la base de datos. PHP hace dos cosas nada más. O escribe código HTML o escribe una base de datos. Son las dos cosas que puede hacer, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que le estamos diciendo es que busque un archivo proceso.php y que lo ejecute. .php lo que tendría que hacer es tomar todos estos datos y escribirlos en una base de datos o hacer algo con eso, buscar en una base de datos. Como no está haciendo nada, el navegador me muestra un error, ¿sí? Observen. Yo cargo mi archivo, tengo el formulario. Como pueden ver, me cargó formulario.html, ¿sí? Entonces, yo pongo datos, cualquiera, ¿sí? Cuando le digo enviar,
Cuando hago clic acá en el input con el type submit, ejecuta el action del formulario. Le doy enviar. ¿Qué pasa? Como fue a buscar a proceso, este archivo no existe. Como no existe, me muestra el error. ¿Entiende? Lo que quiero explicar con esto es que el input con type submit lo que hace es ejecutar el action, ¿sí?, del formulario. ¿Entiende? Ahora, ese action, ¿cómo se ejecuta? Se ejecuta con este método. ¿Sí? Bien. Siguiente email. Vamos por acá. Vamos ahora a el type email. Vamos a colocar acá, antes del submit y del... este que dice, el name, este que dice enviar, o sea, el type submit por defecto les muestra enviar. No es porque yo acá puse enviar que mostró enviar. Si ustedes quieren que les muestre algo, ese algo se muestra con el value. ¿Sí? Con el value, acá qué sé yo, para no poner enviar podemos poner ejecutar, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se va a ver en el botón. Vamos a ejecutar de allá. ¿Sí? ¿Ven? Recuerden que en algunos elementos el value hace que ustedes visualicen lo que colocan el valor de esa propiedad en el botón. ¿Sí? Y en algunos otros, el value es para saber qué es lo que tiene ingresado ese elemento. Por ejemplo, el value acá en fútbol le va a servir al proceso cuando esto lo tome, ¿sí?, para saber que está checado fútbol, ¿sí?, o que está checado vóley, o que está checado masculino o femenino. ¿Sí? Bien, vamos al mail ahora. Acá además el usuario tiene que ingresar label for mail, ingrese correo electrónico. Profe, ¿los checkbots siempre se van a hacer al revés o eso fue solamente por circunstancia de ahora? ¿Cómo si se van a hacer al revés, decís? Sí, en vez de poner primero el label y después el input. No, eso es porque se me ocurrió arbitrariamente diseñarlo así. Ah, o sea Esto, con respecto a cómo está hecho esto, es porque arbitrariamente yo ahora lo hice así, pero después ustedes cuando diseñan el formulario, ¿sí? Dame un segundito. claro, yo lo que voy es que si poníamos primero el label y después el input, igual iba a funcionar. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro, a eso voy Acá yo. sí, eso es algo. Acá tienen un montón de ejemplos. Son re feos, pero a ver algo que esté más. Acá hay un formulario, pero bueno, eso se observan. Después ustedes la maquetación, el estilo del formulario lo hacen ustedes, ¿sí? Por ejemplo, este formulario que tienen acá, a esto hay que diseñarlo, hay que armarlo, a pesar de que está feo, lo tienen que armar, ¿sí? Ya que está en el navegador, profe, ¿nos va a enseñar a ponerle imágenes justo ahí a la etiqueta head? Por ejemplo, Eh, la G de Google ahí donde dice formularios HTML en la pestaña. Acá, sí, eso es un icono. Claro, Sí, pero vamos a terminar con esto primero, pero sí, son dos líneas de HTML, eso, ¿sí? perfecto. Háganme acordar, ahora sí no nos vamos de acá, pero háganme acordar la clase que viene y arrancamos con eso. Entonces, ingrese correo electrónico. El input, el type acá va a ser email, el name va a ser mail, ID va a ser mail.
algo pasó acá. Type input, bueno, después lo vemos. Cerrar todo esto. Actualizamos. Ingrese correo electrónico. Yo acá tengo que colocar un correo. ¿Sí? Ingrese texto, le doy enter y observen lo que me muestra el navegador. Incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico. La dirección no incluye el símbolo arroba. Toco arroba pepe. ¿Sí? Para la máquina es un correo electrónico. Hizo esto porque le di enter, hizo foco en ejecutar y ejecutó el action, ¿sí? Pero ahora va a tomar, lo que tiene que, en realidad lo que verifica esto es que haya una arroba, ¿sí? Eso es el input con type email. Vamos al URL, que es lo mismo. Voy a copiar esto. Y acá ingrese su web. ¿Sí? O su URL, queda mejor. Acá URL. Acá URL. El name, acá para que no haya problemas. Acá vamos a poner web. Web. Y el ID web. Guardo esto. Actualizamos. Y donde dice ingrese su URL, texto, le doy enter. Introduce una URL. Quizás quiera .edu.ar. Le doy enter y me sigue mostrando introduce una URL. ¿Qué será que le falta? ¿Qué les parece que le falta? El www, profe. A ver. Me sigue diciendo introduce una URL. ¿Qué Entonces, estará examinando? HTTP. Le falta el protocolo, ¿sí? HTTPS, // Ahí lo tomó, ¿sí? Fíjense que en realidad lo que hay acá son validaciones. ¿Qué es lo que valida? Y valida que acá esté el protocolo. URL. Vamos a ver qué pasa si le pongo FTP. No puedo usar FTP a través de un navegador, ¿sí? HTTP es protocolo texto, ¿sí? FTP es protocolo de transferencia de archivos. Yo puedo usar FTP por el navegador y lo tomo porque lo puedo usar, ¿sí? Es todo lo que puede entrar y salir por el puerto HTTP o HTTPS, o sea, puerto 80 o puerto 473, ¿sí? Bien, vamos a volver acá atrás, así nos queda el formulario cargado. Vamos a el siguiente. El siguiente es file, archivo. Entonces acá vamos a colocar label for archivo, seleccione archivo para enviar. Cerramos el label, vamos al input, el type va a ser file, el name va a ser archivo y el ID también va a ser archivo. Imprimimos IPR y actualizamos.
Este ya lo pone por defecto a esto, ¿sí? Yo lo agregué acá, pero acá seleccione archivo para enviar. Acá pueden poner selecciones, esperen que vamos a imprimir un par de saltos para que se note un poquito más. Selecciona archivo para enviar, o acá pueden poner selección archivo local o algo por el estilo. Si yo le doy seleccionar archivo, me dice qué archivo quiero seleccionar, ¿sí? Supongamos que me gusta esta imagen. Selecciono el archivo y acá ya me pone el nombre del archivo seleccionado. ¿Sí? La idea es que recuerden que todos estos datos nosotros los vamos a procesar. Por ejemplo, los vamos a enviar. Supongamos que queremos hacer un sistemita que permita enviar documentación de alumnos. Ezequiel está haciendo para el instituto un sistema, un módulo que va a permitir que a futuro ustedes, cuando tengan que enviar una documentación, la puedan enviar por mail. Por mail o a través de de la URL de la página del instituto, del sitio del instituto. ¿Sí? Entonces, ¿usaste esto, ese? ¿Estás todavía, Ezequiel? Sí, estoy, perdón, justo estaba trabajando en el proyecto, perdón. Perdón. ¿Usaste esto? ¿Qué es eso? Perdón. A seleccionar un archivo. Sí, tengo un montón de eso, sí. Si quieres seleccionar un archivo local, le dan seleccionar, lo seleccionan y después con eso hacen algo, ¿no? O lo envían en el caso de que sea un sistema de alumnos, como el que está desarrollando ese, lo va a enviar al sitio del instituto. ¿Sí? Sí, se puede variar el tipo de archivo también que querés que subir, si está imagen Bien. o extensiones de diferentes tipos de archivos. Perfecto. Bien, vamos a date ahora, el type date. Acá, por ejemplo, label for, fecha, ingrese fecha, barra label, el input con type date, el name va a ser fecha, a este no le voy a poner ID para hacerlo, sí, vamos a ponerlo así se acostumbra. Fecha y el salto. Bien. Observen que cuando le digo ingrese fecha, me deja, hago un clic, ¿sí? Y puedo cargar la fecha manualmente. ¿Sí? Me va a permitir en este formato, o sea, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Perdón, 4 dígitos para el año. ¿Sí? Le hago un clic acá, me sale el almanaque para que lo pueda seleccionar directamente desde el almanaque. ¿Sí? Si no hay nada ahí, y hago un clic acá, observen que está posicionado en la fecha del sistema. Toma la fecha del sistema, que es la que ven en el System Try, ¿sí? Y les muestra el almanaque para que ustedes hagan lo que quieran ahí. ¿Se ve? Ese es date. Si me permiten, voy a copiar esto. Y vamos a pasar, que es lo mismo, también va a decir ingrese fecha. Vamos a poner otro salto para que lo separe un poquito y no quede todo mezclado. Este es datetime, local. Actualizamos. Y observen que ahora es lo mismo, me permite levantar o ingresar, vamos a poner la fecha actual, ¿sí? Y de acá me permite poner manualmente la hora. Uy, presioné Enter, disculpe.
me permite colocar la hora. ¿Sí? Y si ustedes suben o bajan de acá, se posicionan, ¿sí? Hacen foco y suben y bajan. ¿Se ve? La diferencia es que este me permite colocar la hora y el time, que quedó en el medio que no lo usé, solamente les permite cargar la hora. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. La semana y mes es lo mismo, se los voy a dejar para que lo prueben ustedes porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a el type number. ¿Sí? Como estamos cargando datos, a eso lo vamos a poner acá arriba. Lo voy a poner acá después de que ingresó el sexo. Vamos a colocar un label for edad. Ingrese su edad. El type va a ser number. El name es edad. Y el ID es edad. ¿Sí? Actualizamos. Y ahora tengo ingrese edad. Y fíjense en que acá aparecen unas puntas de flecha. Que acá hay un problema. Me deja ir para... Puedo poner valores negativos. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de validación. Para hacer esa especie de validación en el type number, ¿sí? Me va a permitir trabajar con un par de atributos, ¿sí? Que son el mínimo, el máximo, y también permite un atributo que es el step. Supongamos que yo quiero que se carguen únicamente números pares. ¿Sí? Depende de lo que quiera armar, pero acá lo vamos a usar como mínimo. Vamos a colocar 0, y después pueden hacer que ingrese meses, para el caso de una persona, de un bebé que tenga menos de 1 año, supongamos. ¿Sí? Mínimo 0 y máximo, perdón, esto va entre comillas, y máximo es una edad, supongamos 120. Actualizo. Y ahora, si se fijan, me voy para abajo y no me permite ingresar. ¿Ven? No me puedo ir. Y para arriba, esto va a llegar al máximo de 120. No lo suelto para que vean que se va a frenar, se clavó en 120. ¿Sí? Eso es para un valor numérico, con una especie de validación para el mínimo y para el máximo. Estamos en number, vamos a color. Eso lo vamos a colocar abajo. Acá. Label for call. Seleccione color. El type va a ser color. El name va a ser call. Y el ID. Último BR, que ya terminamos. Actualizamos. Y por defecto acá, seleccione color. Yo hago un clic acá, me sale la paleta y puedo seleccionar el color que quiera. ¿Sí? Le doy a aceptar y me permite elegir el color. Con ese color podemos hacer algo. Ya la semana que viene o la otra semana que viene vamos a ver otra cosa. Pero ya la semana que viene vamos a ver cómo hacer para... Yo quiero con este color pintar el fondo de mi formulario, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacerlo. Bien. Ahora, en base a eso que les dije que me permite seleccionar un color, estoy pensando que, se los agrego ahora, me olvidé
de un type que es el type rango. Range. Color, vamos al que sigue, que es button. Permite simplemente generar un botón. ¿Sí? Entonces, input, el type button, botón, ID. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, yo puedo reemplazar el submit con un botón y a ese botón, mediante una propiedad que es la propiedad onClick, ¿sí? Hacer que ese botón, por ejemplo, con esta propiedad, hacer que ejecute el archivo ese, ¿sí? Proceso.php. Pero simplemente genera, como pueden ver acá, un botón. Quiero que eso tenga algo dentro, entonces le pongo el value y acá le coloco botón. Con ese botón la idea es hacer algo. ¿Sí? Ah, perdón. Esto no va acá. Va acá. ¿Ven que aparece botón? Si hago un clic en botón no hago nada. ¿Por qué? Porque no le asocié, no hice que haga nada. Ustedes pueden utilizar un botón para hacer un hipervínculo, por ejemplo. Que cuando yo haga clic en este botón, en vez de acá colocar botón, le puedo decir ir a Google. Le hago clic y no va a Google. ¿Por qué no va a Google? A ver, ¿quién me dice cómo hago para que esto vaya a Google? ¿No tienen que crear un hipervínculo dentro de eso? Bien, le ponemos el hipervínculo. Acá a href igual www.google.com.ar. Yo quiero que eso sea el hipervínculo y vamos a probar. ¿No? Y ejecutó el método del formulario. Guardamos acá. Actualizamos acá. Y no encuentra. Vamos a hacer algo más fácil para probarlo. Ahí puede ser porque le falte el protocolo. Recargo, actualizo y debiera recargar. Y está recargando. Guardamos. Actualizo acá, lo pruebo esta vez. Y nos lleva a Google. ¿Sí? Recuerden que siempre tienen que colocar las rutas completas, ¿sí? A los sitios. Por ejemplo, para eso es el botón. Y observen además que yo apliqué el hipervínculo al botón, ¿sí? Pero como pueden ver, voy a Google, ¿sí? Y el botón no toma de decoración. Eso es lo que tiene de bueno. ¿Sí? Bien. Creo que nos falta uno, ¿no? Sí. Range y terminamos. Este lo que va a hacer es generar un rango que me va a permitir elegir
una instancia o hasta una cierta instancia de ese rango, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar acá abajo, vamos a imprimir, esto lo voy a poner al final de todo. Vamos a imprimir acá unos BR. El name vamos a colocar RAM y el ID va a ser RAM. Actualizo. Y ahí no lo está tomando, puede ser por la versión del navegador. Bueno, vamos a dejarlo, después vemos por qué no funcionó. Ahora lo miro bien. Profe, yo lo estoy corriendo en el Edge y me lo toma eso. Sí. ¿Lo tomó? Sí. Puede ser por mi navegador, entonces. No hay drama. Después lo miro bien. Vamos a ver, recuerden que acá hay muchos de estos type que son de HTML5, ¿sí? Y depende el navegador, la versión del navegador o qué tan actualizado tengan el navegador, por ahí es probable que algunos no lo tomen. En realidad tendría que funcionar con todos, pero por ahí en algunos tienen algún inconveniente, ¿sí? De todas maneras sería, no debiera fallar ninguno, ¿sí? Vamos a probarlo por ahí. A ver si le ponemos. No, no lo está tomando. Esto me debiera cargar como si fuese un pote horizontal, como un deslizable, que yo podría deslizar y elegir hasta como si fuese un volumen lineal, ¿sí? O algo por el estilo. Ahora después vemos si lo hacemos andar. Vamos al último, que no quiero que se me acabe el tiempo. Ahora, todos estos inputs, todos estos ingresos que estuvimos trabajando, más que nada haciendo referencia a estos donde el usuario son campos donde el usuario ingresa texto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros necesitamos, acá el usuario ingresa el nombre, puede ingresar el apellido o lo que sea, pero vieron que formularios donde a ustedes, más que nada los formularios de contacto o de consulta, en los que a ustedes les va a permitir cargar por ejemplo, una queja o consultar tienen una duda, hacer una pregunta. Aparece un campo de texto, pero grande. Ustedes pueden ingresar un párrafo completo ahí sobre ese formulario, ¿sí? Entonces, eso lo van a hacer, ya no se hace con un input, sino que se hace con una etiqueta, pero esa etiqueta se utiliza dentro de los formularios, ¿sí? Que es la etiqueta text area, área de texto, ¿sí? Antes de el submit, acá, vamos a colocar un label vamos a llamarlo consulta, ingrese su consulta. Vamos a imprimir acá un BR para que me salte a la siguiente línea. Y acá
vamos a utilizar la etiqueta text area. ¿Sí? A esta etiqueta text area, el name va a ser consulta. El ID va a ser consulta. Observen que la etiqueta text area sí tiene etiqueta de cierre, pero en el medio no vamos a colocar nada. Actualizamos, fíjense en que el área de texto genera un lugar donde pueden colocar mucho texto. Y si ustedes vienen a la esquinita inferior, ¿sí?, que tengo acá, a esa consulta, la puedo agrandar, ¿sí? Entonces ingreso todo el texto que quiero, ¿sí? Eso es para el área de texto. Ahora, supongamos que yo quiero que por defecto ya esto tenga un tamaño determinado, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los atributos. Les recuerdo, esto lo puedo hacer acá en el HTML, tocando propiedades dentro de las mismas etiquetas, o lo pueden hacer desde el CSS, ¿sí? Con reglas CSS modifican todos los elementos a lo que ustedes necesitan, ¿sí? Pero acá puedo decir, supongamos rows, vamos a probar 30, calls, vamos a probar también 30, a ver qué sale. Actualizamos, y ahí por defecto, si se fijan, me tomó 30 por 30. Ahora, ¿por qué es más alto que ancho? Y simplemente porque la pantalla tiene más columnas o, si quieren, posiciones de ancho que de alto. No es lo mismo 30 a lo ancho que 30 a lo alto, ¿sí? Entonces, para que quede más o menos acorde, vamos a bajarle las filas, ¿sí? Y eso lo arman al tamaño que ustedes quieren. Y con el atributo maxlen pueden decir cuántos caracteres pueden utilizar el usuario acá. Tuvieron la oportunidad de probar esto, pero generalmente cuando ustedes envían en un formulario de contacto una consulta a una empresa o para pedir un presupuesto o para contactarse, suelen tener acá abajo, les permite un máximo de caracteres. Por ejemplo, esto lo máximo que permite son 256 caracteres. Y acá abajo dice 256 y ustedes empiezan a escribir y este número que está acá abajo se va descontando. No sé si lo vieron alguna vez o si le prestaron atención a eso. Está armado con un área de texto, ¿sí? Bien, faltaría un elemento más, pero eso lo vamos a trabajar en forma particular la clase que viene, porque me va a llevar media hora fácil, así lo hacemos tranquilo, ¿sí? Esta etiqueta, estos elementos que nos faltan, nos permite generar listas, ¿sí? Por ejemplo, vieron que cuando ustedes, en algunos lugares, sé que por ejemplo en Facebook, cuando se crean una cuenta, ya sea para el año de nacimiento, o para seleccionar a veces en otros sitios la nacionalidad o la provincia, les aparecen un input como si fuera esto, pero ahora hacen clic y se despliega un montón de años, donde ustedes eligen el año de nacimiento, o hacen clic y se despliegan todas las provincias en base a un país seleccionado. Esa lista, la provincia, luego el partido, luego la localidad. ¿Cómo armar esas listas desplegables? En realidad son menús de selección, ¿sí? Bien, vimos, los types que vimos son todos los que existen. No hay más, a no ser que me haya olvidado de alguno, creo que no, pero son todos los types que existen. Si no, después ustedes, como para recordar esto, pongan en internet types de input en HTML5 y ahí les van a salir todos los types. Si me olvidé de alguno, me hacen acordar la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Alguno de los inputs que no se hayan entendido? Yo sé que son muchos, ¿sí?
Por ahí, para entenderlo bien, lo que van a tener que hacer es sentarse en su casa con un editor, buscar los inputs, ¿sí? Después se capturan la pantalla de la pizarra y los van probando uno por uno, pero los prueban ustedes, ¿sí? Y ahí lo van a ir recordando. Después la idea es ver cómo aplicarlo a esto. Igual les voy a dejar una actividad para que hagan con respecto a formularios. En realidad no sé cómo vienen con las actividades, ¿sí? Si no terminaron, están con la actividad 6 o la 7, ¿sí? No les dejo actividad con respecto a esto. Por lo menos que diseñen un formulario simple, ¿sí? Un formulario de registro, por ejemplo. Está bien, yo en mi caso todavía no pude terminar el punto 6, pero hablo por mí, no tuve mucho tiempo para practicar. Igual yo les subo la actividad y después ustedes van avanzando a medida que puedan, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien. Acá. ¿Esto? No, profe, todo. ¿Ninguna? ¿Todo bien? A ver. Sí, profe. Ah, bien, dale. Bien. Bueno, les voy a subir para que armen un diseño de un formulario, algo simple, pero para que ustedes también se exijan un poquito, vamos a ser un poco más arbitrarios. Yo les voy a subir un formulario y directamente les digo, bueno, varias opciones, y de esos formularios van a tener que elegir uno y maquetarlo igual. Se va a tratar la actividad. Van a tener que elegir uno de los formularios y maquetarlos. ¿Sí? Bien, recuerden ya ir buscando, pensando sobre qué sitio web, ¿sí?, van a trabajar. Hablando con amigos, familiares, pregunten a alguien que necesite un sitio web, porque la idea es que trabajen con sitios reales, ¿sí? Desarrollos reales. Bien, ¿iba a preguntar algo, Pablo? No, bueno. Listo, chicos. Nos vemos el miércoles. Para el miércoles le tengo las notas de los diagnósticos. ¿Sí? Profe, le hago una consulta súper rápida. ¿Va a subir actividad Sí. para algoritmos? No, para algoritmos no. Si quieren ir avanzando con algo, ¿sí? Vayan viendo temas, funciones. ¿Sí? ¿Esos serían los métodos? Sí, serían como un método. Perfecto. Si quieren ir ya desarrollando algo, la calculadora que hicieron, ¿sí?, vayan haciéndola con funciones. Listo. Nos vemos el miércoles. Chau, chicos. Chao, profe. Buen fin de, que les vaya bien.